que reitero, más de 800 familias pues han salido afectadas en el estado Zulia. Sobre esta situación pues se ha generado una polémica en el estado, donde han surgido e instituido varios fiscales y ministerios públicos por estar involucrados en hechos de corrupción. Y en razón de esto solicitaron al Ministerio Público en fecha del 14 de octubre la radicación de la causa, la cual fue negada, y desde luego el Tribunal Supremo de Justicia les negó para que se procediera a que se tomaran las decisiones del Estado Zulia. No conforme con eso, el Ministerio Público nuevamente vuelve el 29 de abril del 2015 a solicitar radicación de las mismas causas. Es decir, vuelve nuevamente el tribunal a negar. Ha solicitado el fiscal Daniel Andrades Golindano y la fiscal Iraña Núñez Melo el sobreseguimiento de la causa de estafa inmobiliaria sobre el caso de Puerto Manú, en donde están involucrados unos grandes empresarios como Juan Tailaferro, el cual tiene solicitud de Interpol con cédula falsa en estas cosas de irregularidades que se presentan. José Federico Aspurra, yerno de Irán Gaviria, diputado de la oposición. Enrique Auber Betancourt, mejor conocido, ustedes saben por quién, otras estafas grandes que había hecho este señor aquí. José María Subillaga, Humberto José Pérez Romero, Oscar José Acosta Rodríguez, Mariano José Briceño Pérez, todos estos señores empresarios involucrados en el tema de las estafas involucradas. En razón de la solicitud de estos fiscales, de manera irresponsable, solicitando un sobreseguimiento donde no aparece la casa, donde no está el dinero de las familias afectadas, sino que sencillamente ellos dicen que hay un sobreseguimiento, no hay un delito. Vaya, fiscales estos que están aquí para hacer justicia. Nosotros queremos denunciarlos públicamente por estar involucrados en hechos de corrupción. Pero no conforme con eso, nosotros tenemos la información y queremos repudiar públicamente de que la presidenta del circuito penal, Vandelera Andrades Ballester, conocida popularmente, ¿no?, por los andares en los tribunales, por bandida, aquí lo digo públicamente, ha dado la instrucción a la juez Patricia Navas, juez séptima de control, para que dictara la decisión de que existía de verdad un sobreseguimiento y las estafas inmobiliarias en el estado Zulia, pues sencillamente las familias venezolanas se quedaran sin vivienda, sin recursos y sin justicia. Vaya hombres y mujeres que están hoy en las instituciones del Estado como esta para hacer justicia. En razón de esto, nosotros hoy estamos haciendo públicamente esto por lo siguiente. Estas dos fiscales que desde luego solicitaron el sobreseguimiento, nosotros vamos nuevamente a denunciarlo ante la Fiscal General de la República y creemos en la institucionalidad, pero vamos a denunciar por haber ejercido un derecho de violación, de negación de justicia a la familia zuliana, y por supuesto por estar involucrados en hechos que nosotros ya conocemos, es decir, en recibir dinero del poder económico y no estar de la mano del débil jurídico, sino de recibir dinero del poder económico. Igualmente, la juez Patricia Nava, la cual negoció extrañamente hace menos de 15 días que tenían oculta esta decisión, le han otorgado la jubilación porque la negoció y además recibió instrucciones de la presidenta del circuito, recibió dinero del poder económico de este estado. Así nosotros no queremos que se imparte en el estado Zulia la justicia, que dependa del poder económico, que se haga realmente lo que la institucionalidad hoy debe de hacer. En razón de esto, nosotros vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para denunciar este hecho y solicitar que intervengan
circuito penal de la jurisdicción judicial del Estado Zulia a los fines de que se investiguen las irregularidades y denuncias que nosotros hemos recibido como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado Zulia, y que hoy son miles de denuncias que recibimos a diario de que desde el Zulia no se imparte justicia para el débil jurídico, no se imparte justicia para los zulianos y zulianas. No hay elementos suficientes para que el tribunal dictara una medida favorable a estas personas estafadas. Sin duda alguna, se sigue imponiendo la impunidad, se sigue imponiendo el poder económico ante la justicia venezolana. Nosotros rechazamos totalmente esta decisión por parte de este tribunal. En segundo lugar, el premio que le acaban de dar a esta juez Patricia Nava es el premio nada más que la jubilación por haber tomado esta decisión.